Ya había abandonado a su mujer peruana, a la que le había hecho un hijo, una hija mejor dicho, y conoció a una cubana de allí, Aleida March, una burguesa de clase media de Santa Clara, una terrateniente, hija de españoles. El apellido March es un apellido típico de Cataluña, bastante blanca, pero Hilda Gadea era india, o de origen indígena, y Aleida March no, era de los, pues yo no sé si de primera o de segunda generación, ¿no? Lo cual demuestra que seguía siendo un señorito de San Isidro, un señorito de Buenos Aires, hasta en los gustos por las mujeres, ¿no? Bien, esto me lo podrán discutir y decirme que no, pues que eso no tienes por qué entrar en cuestiones personales. Bien, sí, en estas cosas cuando se biografía a alguien hay que entrar y mucho en las cuestiones personales, si no eres incapaz de entender al personaje en cuestión. La cosa es que a él le tocaba entrar en La Habana porque era de las columnas que habían partido de Sierra Maestra al final de la guerra, era el que estaba más cerca de La Habana. Pero Fidel Castro, que seguía escondido en Santiago de Cuba, no vaya a ser que una bala perdida de algún soldado cubano se escapase y le diese en la cabeza, pues dio orden de que entrase otro, se llama Camilo Cienfuegos, que luego muy poco después moriría en extrañas circunstancias, ¿no? Bien, a partir de ahí termina el Che Guevara revolucionario. Es decir, ya está, la revolución, esta fue la única que hizo con éxito, por unas circunstancias especialmente particulares, insisto. Es decir, la dictadura de Fulgencio Batista se retiró del campo de batalla. Y eso es inapelable. Se retiraban de los pueblos. La famosa batalla de Santa Clara, que el Che Guevara vendía como si hubiera ganado, pues no lo sé, la batalla de Kursk o algo así, los propios militares se le entregaban. Los militares batistianos, ¿no? Así cualquiera gana una guerra, claro. Lo difícil es ganar la batalla de Bailén contra el ejército de Napoleón, ¿no? Pues eso es complicado. Pero ganar una batalla contra un ejército que está en retirada es una cosa muy extraordinariamente sencilla. No nos podemos imaginar cuánto. No, y por eso no hizo falta tampoco emplear excesiva violencia, ¿no? Cuando además tenían el apoyo de una parte considerable de la población cubana, porque los cubanos lo que veían, o una parte de los cubanos lo que veían en Che Guevara, en Fidel Castro y demás, veían a los que iban a devolverles la democracia, no a los que iban a instaurar una dictadura que iba a durar más de medio siglo, ¿no? Una dictadura tan férrea como la que luego impuso Castro. Bien, terminado ahí, el Fidel Castro le mandó a una fortaleza que está a la entrada de La Habana, la fortaleza de La Cabaña. Es pues una antigua fortaleza española pensada para que los ingleses no entrasen en la bahía. Toda América está llena de fortalezas de ese estilo, ¿no? Que tienen, pues, como el Morro de San Juan y demás, ¿no? Y allí lo que se le encargó, que lo hizo de mil amores, fue hacer una limpia en el ejército. Es decir, la obsesión que tenía Castro y que, el Che le entregó en bandeja fue limpiar todos los cargos militares acusándoles de cualquier cosa, hubiesen o no hubiesen participado de la represión de Batista. Bueno, bastaba, de hecho, con que fuesen militar para que se le sometiese a un juicio, con que fuese sargento o teniente o cualquier cosa, con que hubiera vestido el uniforme del ejército cubano como para ser sospechoso. Y ahí aplicó la justicia revolucionaria, que es a la justicia lo que la música militar a la música, ¿no? Es decir, fue una parodia. En la fortaleza de La Cabaña, el Che Guevara se demostró, pues, como lo que hoy el exilio cubano sigue denunciando desde donde está, ¿no? Desde Miami o desde Madrid o desde donde habiten, ¿no? Como un auténtico sádico. Bien, ese sadismo no le venía de natural, es decir, el Che Guevara no era un psicópata. No era un psicópata como si lo fue Stalin, por ejemplo. Stalin disfrutaba matando a la gente. De ahí que se llevase por delante 20 millones de personas. El Che Guevara era un fanático ideológico. Ya está, un fanático ideológico que tenía en su cabeza el equipaje de ideas equivocado. Estos riesgos. Manuel Ayau, el fundador de esta universidad, siempre decía que las ideas tienen consecuencias, ¿no? Bien, las malas ideas tienen pésimas consecuencias. El caso de Guevara es un ejemplo clarísimo de cómo cuando alguien se ha llenado de pájaros la cabeza, lo que termina sembrando es terror. Él en ningún momento se planteó que cuando estaba en la cabaña, ¿no? Que el que estuviese delante era inocente o culpable de lo que se le acusaba. Había que limpiarle porque podría ser un enemigo de la revolución. Es decir, no buscaba la justicia per se, no buscaba que cada uno tuviese lo que se mereciese, sino que había que hacer limpia total, empezar desde cero. Bien, una vez terminada la labor de unos cuantos meses, terminada la labor de limpieza en el ejército, el nuevo gobierno cubano se planteó qué hacer con él. Y como iba de teórico por la vida, porque el Che Guevara nunca estuvo muy leído, pero había escrito algo, escribió un librito, se llamaba La guerra de guerrillas, un libro que lo podéis encontrar en cualquier librería, es un libro así, se lee con nada, vamos, se lo puede leer uno en el metro.
Castro no sé por qué decidió que había que nombrarle gobernador del Banco Nacional. Y, es decir, pocos trabajos más técnicos se me ocurren dentro de un gobierno que el de gobernador del Banco Nacional. Pues bien, le nombró gobernador del Banco Nacional. No sé lo que movería a Fidel Castro a hacerle gobernador del Banco Nacional, quizá desactivarle. O sea, bueno, si le tengo entretenido con esto, pero claro, entretenerse con la política monetaria de un país es bastante difícil, a no ser que uno sea muy aficionado a la teoría monetaria. Estuvo de gobernador del Banco Nacional, allí su desempeño fue desastroso, como era previsible. Vamos, también lo sería el mío, que no sé mucho de teoría monetaria. Aún así, en el caso de que me hiciesen ministro de algo, gobernador del Banco Central Europeo, bueno, haría como Mises, que es dimitir. Pero si no pudiese hacerlo, pues pediría consejo o me rodearía de gente que supiese. Bien, el Che Guevara hizo lo contrario. Dentro de su fanatismo ideológico, él estaba convencido de que el socialismo solo se podía construir sobre un ser humano nuevo. Es decir, que lo que había venía contaminado ya del modelo anterior o del sistema anterior, venía contaminado por el capitalismo. Entonces, el nuevo ser humano había que forjarle, la forja del nuevo hombre. Es decir, un objetivo que hasta el propio Stalin había renunciado en los años 30. Es decir, en los años 30, Stalin llegó al convencimiento de que era imposible aumentar la producción, porque la gente no tenía incentivos, básicamente. Y en 1940 llegó a decretar una ley, esto es real, que todo el que llegase 20 minutos tarde al trabajo era considerado un delincuente, un criminal, y se le mandaba a un campo de concentración durante 6 meses a hacer trabajos forzados. Es decir, cuando decretó aquella ley, Stalin demostró que ya había desechado la idea de construir un hombre nuevo. Dijo, bueno, me conformaré con el hombre que es, lo único que le haré trabajar como un esclavo, nada más. Bien, pues el Che Guevara seguía en eso, él se lo creía, él realmente pensaba que se podía forjar un nuevo hombre, que una vez limpiado lo peor del sistema anterior, conviviendo lo mejor que se pudiese con los actuales y educando a los niños, el día de mañana, es decir, en aquel entonces, en el año 1960, pues en 1980 o 1990, Cuba tendría unos seres humanos nuevos, distintos a nosotros, que trabajarían por amor al arte, que no tendrían intereses monetarios. Él estaba persuadido de esa idea, de hecho lo dejan muchísimos de sus textos. Estaba convencido de que esto iba a ser así. Bien, al frente del Banco Nacional fue un desastre sin paliativos porque no sabía de lo que tenía que hacer, porque no le dedicaba más tiempo al trabajo que el que iba por las noches a conspirar al despacho, en la plaza de la Revolución, pues iba allí de noche, se ponía a fumar puros, los pies en la mesa, todo muy desastroso. Claro, los contables y a los financieros de aquel banco estaban todos escandalizados. Y porque le dio por innovar. Aquel momento fundacional de la Revolución. Una de esas innovaciones suyas fueron los domingos rojos. Los domingos rojos era trabajar de gratis para el gobierno durante todo un domingo, en lo que el gobierno dijese, claro. Entonces decidió que la gente del Banco Nacional, básicamente contables, económetras y gente de este estilo, pues tenía que ir a la zafra a recoger azúcar. Bueno, vosotros sois de un país tropical, sabréis lo duro que es recoger azúcar, ¿no? Habréis visto, yo es que no he visto una azucarera en mi vida, pero sé que son muy grandes y que cortarlas requiere un esfuerzo físico grande. Bueno, pues que tenían que ir todos a la zafra porque así se demostraba su espíritu revolucionario. O de pronto se levantaba una mañana con que tenía que ir a levantar sacos, a descargar sacos en el puerto de La Habana. Hay fotos en las que se le ve levantando sacos con el torso desnudo, ¿no? Para demostrar que allí trabajaba todo el mundo, incluyendo al gobernador del Banco Nacional. Lo de levantar sacos, lo de hacer trabajo, no era una invención suya, eso ya lo había hecho Mussolini en los años 30. También encontraréis por internet fotos de Mussolini encima de un tractor, de hecho con términos bélicos, ¿no? Mussolini llamaba la batalla del grano, quería que Italia fuese autosuficiente. Todos los tiranos que en el mundo han sido, su primera obsesión ha sido convertir su propio predio en algo autosuficiente, es decir, cortar el comercio. Por algo será, cortar el intercambio. Bien, el Che Guevara tenía una dotación de ideas muy similar a la de Mussolini en ese aspecto. Él pensaba que Cuba podía autoabastecerse de la mayor parte de cosas, que las relaciones con el campo socialista iban a ser las que ellos decidiesen y que debía convertirse en una potencia industrial. Cuba, repito, Cuba, un país en el Caribe sin más infraestructura industrial que los ingenios azucareros y que la industria turística no tiene más, pero no propiamente industria pesada, porque no tiene ni materias primas, ni
ni la población debidamente formada para eso, ni está en el lugar del mundo donde se produce eso, es decir, que no era la cuenca del Ruhr en Alemania, ¿no?, o el País Vasco, donde siempre ha habido una tradición industrial desde el siglo XVIII, y donde la revolución industrial se hizo conforme a los pasos que lleva una revolución de ese tipo. Fidel Castro, harto de los desvaríos de su enfant terrible, de su gobernador del Banco Nacional, le hizo ministro de Industria, que iba a ser, probablemente le contarían alguna noche que pasarían fumando puros hasta las tantas, que él iba a convertir a Cuba en eso. En aquel entonces, en esos momentos iniciales de la Revolución Cubana, todo parecía posible. Es decir, para que os hagáis una idea, cuando Fidel Castro llega al poder con los barbudos, lo que se encuentra es el país más rico de toda la América hispana, con diferencia. Es decir, Cuba era el país que tenía la renta más alta, tenía una renta mayor a la de España. De hecho, en aquel momento había muchísimos españoles entrando en Cuba y ningún cubano yéndose a España, por supuesto, en el año 59. Era un país que tenía televisión en color, era un país en el que comer carne estaba al alcance incluso de las clases bajas, porque tenía una cabaña, sobre todo bovina, grandísima. Es decir, se solía decir que Cuba, eso lo decían, Cuba tenía tantos habitantes como vacas, tenía 6 millones de habitantes y 6 millones de cabezas. Bien, hoy ya sabéis que comer carne en Cuba es poco menos que imposible, ¿no? Entonces, el Che Guevara le debió contar algo, le debió decir, o a su hermano, le debió decir que eso, él tenía la receta para convertir a Cuba en un país, convertirlo en algo así parecido a algo similar a Alemania del Este, porque él se había ocupado de viajar por el mundo, había estado en la India, había estado mucho en Europa del Este, lo había conocido bien. El factor de los viajes y los regímenes comunistas es fundamental. Es decir, Ceausescu terminó de arruinar Rumanía después de un viaje a Corea del Norte, que hizo en los años 70. Se deslumbró y cuando volvió a Rumanía aplicó uno de los sistemas de planificación más letales que ha conocido la humanidad. En Rumanía se le llamó la sistematización. De hecho, cogió el centro de Bucarest, una ciudad medieval, y lo tiró para levantar encima la nueva Bucarest. Pues bien, él en los viajes que había hecho a Alemania del Este, claro, pues se había quedado fascinado por cómo los alemanes habían conseguido hacer del comunismo algo, según él, viable. Es decir, los alemanes del Este eran la envidia del bloque. Tenían acceso, pues, a más bienes y servicios que los rusos, por supuesto, ¿no? No digamos ya que los chinos y demás, ¿no? Bueno, pues vamos a convertirnos en algo parecido a este, sin darse cuenta de que si Alemania del Este era así de industrial es porque ya lo era antes de la llegada de los comunistas. Lo que hicieron fue asentarse en una zona que tenía una cultura industrial muy grande. Los alemanes habían hecho la revolución industrial a principios del siglo XIX y, bueno, cuando llegaron los comunistas a mediados del siglo XX, lo que se encontraron fue unos Länder que eran ya muy industriales y con una cultura muy industrial. Cuba no era el caso. La cosa es que estuvo básicamente perdiendo el tiempo y enredando en el Ministerio de Industrias durante varios años. Viajando, iba de aquí para allá y demás. Él además se aburría fácilmente de las cosas, era muy diletante, como os he dicho, que era un niño de papá, que no había necesitado trabajar en su vida. De hecho, al del Che Guevara no se le conoce trabajo conocido, más allá del de revolucionario profesional, y después los que tuvo a bien darle Fidel Castro en Cuba. Es decir, no había tenido un trabajo antes. No sé, todos cuando hemos terminado la carrera nos hemos empleado de algo. Bueno, vosotros porque lo habéis terminado, pero cuando terminéis lo veréis. Tendremos que emplearnos de algo que muchas veces no nos gusta, ¿no? O tener trabajos temporales durante el verano. Eso es una cosa en España bastante habitual, ¿no? Para sacar algo de dinero. Bien, él no había necesitado nada de eso. Es decir, en su juventud en Argentina lo que le gustaba era jugar al rugby, ir al club de polo. Y después, cuando ya estaba en Cuba, su entretenimiento era hacer disquisiciones revolucionarias, escribir artículos magníficos y hacer viajes. Viajes, pues al norte de África, donde se hizo amigo de Ben Bella, el presidente de Argelia, o a otros países africanos de la época, que en aquel entonces África se estaba independizando de las potencias europeas. Y ahí vio la Unión Soviética una posibilidad de expandir el comunismo por un terreno virgen, que era todos los países africanos. Y entonces empezó a ser bastante incómodo para el régimen cubano, porque él, a pesar de que era todo, no tenía demasiado peligro, empezó a discrepar de ciertos aspectos de la Unión Soviética. Es decir, él, por ejemplo, no entendía por qué la Unión Soviética no entraba en guerra con Estados Unidos mañana mismo. De hecho, en declaraciones que dio en periódico británico, decía que ellos no hubieran tenido ningún problema en tirar en la crisis de los misiles del 62, que no hubieran tenido ningún problema de tirar bombas nucleares a Nueva York.
Es decir, por suerte, en la Unión Soviética ya era un régimen burocratizado y anquilosado, y entonces al menos tenían sentido común. Si no, en el año 62 pudo haber una guerra mundial, muy cerca de aquí, en la propia Cuba, ¿no? Él, en cambio, estaba sobreexcitado con eso. Este tipo de historias, lo cual demuestra bastante inmadurez personal. Él estaba sobreexcitado con la idea de la guerra. Y esto mismo que había visto en Guatemala en el 54 con motivo de la deposición de Jacobo Arbenz, pues esas situaciones le hacían subir la adrenalina, le emocionaban. Entonces, decidió salir del Ministerio de Industrias, bueno, no decidió, le decidieron salir del Ministerio de Industrias, y él se planteó ser revolucionario profesional por el mundo y buscar revoluciones a las que, como los antiguos caballeros andantes, como Don Quijote, ¿no? Como Amadís de Gaula, como los caballeros andantes de la Edad Media, ¿no? Que prestaban su espada al mejor, el Cid campeador, ¿no? Que cuando dejaron de pagar a los cristianos se pasó a los moros, sin ningún problema. Bueno, pues él tenía ese espíritu que es un poco lo que sobre esa idea se cimentó parte de su mito, ¿eh? Es decir, esa idea de que era un hombre desinteresado, que lo único que quería era pues la justicia social, ayudar a los pobres y demás. Bien, hoy por la mañana en la radio me preguntaban que si todo esto era cierto. Sí, lamentablemente sí. Es decir, a diferencia de Fidel Castro, por ejemplo, el Che Guevara era un iluminado absoluto. Y lo peor que le puede tocar a un país, la peor desgracia que puede tener un país, es un iluminado. Lenin era un iluminado. Y mirad cómo dejó Rusia. Hitler era un iluminado y mirad cómo dejó Alemania. Es decir, siempre será mejor tener alguien con intereses predecibles, ¿no? Gobernando, por muy ladrón que sea, por muy tirano que sea, con intereses predecibles y que se avenga a ciertas razones, a tener un iluminado de estos. Pues bien, el Che Guevara era un iluminado absoluto. Él estaba convencido que esto iba a ser así. Su famosa frase, crear 1, 2, 100 Vietnams, era eso. Es decir, vamos a hacer sobre el imperialismo americano, vamos a causarle tanto daño que al final tenga que caer por su propio peso, ¿no? En aquel entonces es cuando estaban haciendo el concepto de tercer mundo, pues las naciones africanas, algunas asiáticas se estaban independizando, la propia Hispanoamérica se estaba desestabilizando, de pasar de ser un lugar que tenía un prometedor futuro, se hundió en la miseria. Es decir, la Hispanoamérica en los años 50 era un lugar de promisión, y a partir de entonces cae, y ahora es cuando está empezando a levantarse un poco. Y en esa ruina, gran parte, pero una parte la tuvo el Che Guevara, en esa ruina que os ha afectado a vosotros mismos, ¿no? O que ha afectado a vuestros países. Entonces, primero se fue al Congo, y luego, cuando lo del Congo salió mal, se fue a Bolivia, que es donde le asesinaron. Le asesinaron porque no les quedaba otro remedio al gobierno boliviano. Es decir, primero porque la CIA o los Estados Unidos querían verle fuera de la circulación. Era un tipo descontrolado que ni siquiera su propio jefe, Fidel Castro, podía controlar, pues era un tipo peligroso, ¿no? Y segundo porque al presidente de Bolivia no le interesaba tener un reo, un preso de esa categoría o tan famoso metido en una cárcel de Bolivia. Se hubiera convertido aquello en una peregrinación de deudos llegando a la cárcel, o peor aún, hubiera empezado a haber terrorismo a mansalva, ¿no? Para que le liberasen. Entonces, bueno, le mató un soldado. Él pidió que no le matasen. Esto que dice, no, y enfrentó la muerte con gallardía. Mentira. Es decir, él, de hecho, no se lo podía creer lo que le estaba sucediendo. Es decir, era como un niño que se despierta de una pesadilla y dice, no puede ser, no es verdad que me vayas a matar. Es decir, que esto que yo he venido haciendo tiene consecuencias. Y la consecuencia es que este soldado boliviano, del que no tengo más referencias que el fusil que lleva en la mano, me va a meter un tiro, y le metió un tiro. Bien, eso sucedió en 1967. Se murió, mataron al Che Guevara, pasó a los teletipos de agencia, se dio en los periódicos de todo el mundo, se puede mirar en las hemerotecas, salió algo en la televisión de la época, y ya está. Un revolucionario cubano que se había metido en un lío en Bolivia, muere.